Pues muchas gracias por acompañarnos y es un gusto estar aquí con el señor gobernador y con el señor gobernador. Y lamentando pues que las situaciones de orden público se nos atraviesen porque la gobernadora del Tolima no pudo venir y también habíamos cursado una invitación al señor alcalde de Medellín, que les manda su saludo y les manda un abrazo grande, pero como ustedes saben tiene también una situación de seguridad muy compleja. Vamos a hablar de las regiones, vamos a hablar de los departamentos, de las grandes ciudades, de la responsabilidad que tienen en lo que se viene. Como somos solo 3, yo voy a comenzar con un ejercicio muy sencillo, solo con la mano. Levante la mano el que de ustedes 2 tenga comunicación directa con el presidente de la República. Levante la mano el que de ustedes 2 tenga comunicación directa con el señor ministro del Interior. 1-0, ¿cierto? Ganando el ministro del Interior. Gobernador, qué gusto estar acá. ¿Le hace falta la comunicación con el presidente? ¿Extraña esos canales? Bueno, un saludo muy especial para usted, Gustavo. Qué alegría estar acá. Bienvenido, querido colega Erasmo de la tierra de mi señora esposa. El primer gobierno del 2016 al 19 que yo tuve la oportunidad de gobernar esta tierra, era fácil hablar con el presidente. Era realmente fácil. Y cuando el presidente venía, les voy a poner esto de manera anecdótica para que veamos la importancia de esa comunicación. Cuando el presidente venía a Boyacá, que venía bastante, su abuelo es de Boyacá, Eduardo Santos, y todos los presidentes tienen que venir sí o sí el 7 de agosto a Boyacá. Y él siempre que llegaba a Boyacá, venía a Boyacá, me llamaba personal, me decía, ¿qué hubo Amaya? Llego a tal hora. Él mismo, y llegaba el presidente Santos y cogía un carro y manejaba y se iba los 2 y normalmente los ministros que estaba hablando. ¿Cómo va el departamento? ¿Qué pasó con Cubará? ¿Cómo va a tal obra? ¿Qué hubo de la doble calzada? Tal. Y era muy fácil y en esa reunión de 15 minutos desde Tunja hasta el puente resolvíamos un montón de chicharrones. Y se actualizaban. Y nos actualizamos y resolvíamos problemas. Porque más que ser amigos, que yo creo que está bien que el presidente sea amigo de un gobernador, pero más que ser amigos se necesita una relación institucional entre el presidente y el gobernador. Y pues era fácil, ¿cierto? Y resolvimos un montón de temas. Podría yo mencionar algunos de esta provincia, el problema del agua. Villa de Leyva tenía un problema tan serio del agua, gracias a lo que pudimos hacer juntos, logramos resolverlo y demás, y resolvíamos los problemas. Hoy, pues hablar con el presidente es una cosa casi que imposible. Digamos, no es fácil hablar con el presidente, y cuando él viene a Boyacá, pues viene y lo saluda a uno, le da la mano y ya se acabó la discusión. Digamos, yo tengo una relación, digamos, cordial con el ministro, porque somos además amigos y demás, estuvimos en el mismo ejercicio, y con él uno intenta, pero no están todas las carteras. Y con Laura, pues como presidente de la federación, uno coordina cosas de la federación, de todos los gobernadores y demás, pero no es tan fluida como uno quisiera. Insisto, no es un problema de ser amigos, sino la necesidad de articular esfuerzos, como lo ordena la Constitución, entre el gobierno nacional y los regionales. En departamentos que están un poquito más lejos, que tienen más distancia de la que tiene Bogotá, en este mundo de ombligo que es Colombia, con Boyacá, está el suyo, gobernador. Yo lo acompañé a usted hace 10 días al sur de su departamento, porque a usted no solamente le queda difícil hablar con el presidente de la República, sino con las empresas públicas que a veces le fallan a las regiones. ¿Se sienten a veces muy solos, muy desamparados? Bueno, muy buenos días nuevamente, un saludo muy especial a todos los asistentes. Yo quiero darle gracias al Grupo Prisa primero por esta invitación. De verdad que es sumamente importante este tipo de encuentros donde están las diferentes personalidades, entre comillas, importantes del país. Pero lo importante es qué queda de este tipo de encuentros y hacia dónde vamos como país. Donde sin duda alguna aquí quizás no todos estamos de acuerdo, no coincidimos ideológicamente, no militamos en la misma colectividad, tenemos roles distintos en la sociedad. Lo importante es qué queda de este contenido tan importante y cómo vamos a seguir hacia adelante empujando el país. Gustavo, a ti te tengo que dar gracias. Un saludo especial a mi colega, también al presidente de la federación, al director de la federación Didier, que también está acá. Te tengo que dar gracias porque sin ustedes los medios nacionales, muchas veces las regiones no logramos visibilizar primero la riqueza que tenemos como territorio, pero tampoco logramos visibilizar los problemas. Y yo tengo que decirlo aquí, yo creo que el debate hoy no lo podemos seguir dando
coyunturalmente por una situación política frente al presidente Gustavo Petro. Porque hoy vemos todas las preguntas van dirigidas o todas las afirmaciones van dirigidas al gobierno, y lo tengo que decir, yo no voté con Petro, somos de partidos totalmente distintos, pero eso hoy a mí no me hace que yo no me pueda sentar con Petro. Ayer estuve sentado con él en un evento con 7.000 campesinos y víctimas, entregando más de 8.000 hectáreas en el departamento, con Salvatore Mancuso, que fue uno de los paramilitares jefes que causó dolor en el departamento de Córdoba, y quizás no puedo hablar con él, y muchas veces pasa también en el departamento de Córdoba que la gente en los territorios no logra hablar con sus gobernantes, pero tenemos funcionarios que deben ser competentes y deben ayudar a solucionar los problemas que tiene la gente en los territorios. Yo hoy tengo que decirlo, de pronto no tengo ni el número del presidente Petro. Cuando él va a Córdoba puedo hablar con él porque se me sienta al lado, pero yo hablo fluido. Pero claro que usted le sacó juegos nacionales. Con Laura no lo saqué, no, me lo gané. Con Laura y con el ministro. Y también quiero decirte, ahorita ya para cerrar en tu tema, claro que sí. Hoy el gobierno tiene un discurso, y no estoy en contra del gobierno, porque yo no soy un hombre de confrontaciones. De la confrontación no queda nada bueno, y mucho menos para los territorios que necesitamos de la inversión del gobierno central, que maneja el 80% de los impuestos que pagamos los colombianos. Entonces el debate tiene que darse a nivel macro, ¿sí? No confrontar, pero sí defender un propósito. Estuviste hace unos días en el corregimiento de Tornorrojo, Puerto Libertador. Aquí tenemos a la empresa pública GESELCA, termoeléctrica, que genera 700 megas gracias al carbón, principalmente del sur de Córdoba, de los municipios del sur, Puerto Libertador, Uré, Montelíbano, de toda esa zona que tiene 100.000 víctimas. Y nosotros nos preguntamos, el gobierno habla, y vuelvo, insisto, no estoy en contra del gobierno, pero tengo que decir las cosas. El gobierno habla de una transición, de una sustitución de la economía extractiva hacia una economía de la cultura, del turismo, pero hoy vemos que personas nombradas por ellos, como es el presidente de GESELCA, una empresa pública que no paga impuestos del departamento de Córdoba porque tiene la oficina en Barranquilla, mientras se extrae el carbón de Córdoba, hoy no hacen nada en responsabilidad social por el territorio. Y el discurso de esta empresa pública no puede ser, es que las regalías. No, no, no. La regalía es una ley nacional que dispersa los recursos por todo el territorio de acuerdo a varios indicadores como pobreza y otros. Pero hoy lo que queremos ver es que estas empresas públicas, en el caso de GESELCA, primero, genera energía en Córdoba, al igual que Urraque genera energía con el agua. ¿De qué nos sirve a la costa Caribe y al departamento de Córdoba tener dos empresas públicas, 99% del Ministerio de Hacienda, con asientos del Ministerio de Minas y el Ministerio de Hacienda, si hoy los cordobeses no tenemos una tarifa diferencial? Aquí está el presidente de EPM, mientras que en Caucasia pagan la tarifa de energía 800 pesos, nosotros los cordobeses en la apartada, que somos limítrofes, la pagamos a 1.500. ¿Por qué? Y segundo, ¿dónde está la responsabilidad social de estas empresas? Hoy tenemos un gobierno que habla de responsabilidad social de la empresa privada. El ejemplo debe venir de casa de la empresa pública, que realmente sea solidaria con el territorio y que no siga pasando lo que pasa allá, lo que tuviste. Una empresa que tiene ventas de más de 1.3 billones de pesos gracias a los recursos del departamento, y hoy la gente, sus vecinos, toman agua con carbón, no tienen sistema de alcantarillado, no tienen escuelas, no tienen escenarios deportivos, no tienen escenarios culturales, y yo no me estoy lavando las manos de responsabilidades. Yo llegué en enero, pero esta empresa lleva más de 30 años aquí. Entonces, ver qué hace la empresa pública cuando tenemos un gobierno que habla de responsabilidad y qué hacemos nosotros como gobernantes para realmente transformar ese territorio del país. Señor gobernador, yo creo con sinceridad que el presidente es un hombre bien intencionado. Uno puede estar totalmente en desacuerdo de algunas de sus políticas o criticar la escasa ejecución de su gobierno, pero creo que en el fondo es un hombre que durante toda su vida ha tenido una buena intención. Pero a veces, como digo, en la práctica estamos sintiendo que esa buena intención puede causar problemas. Yo quiero hablar con usted del tema de la seguridad y de la dispersión que tenemos en la reacción frente a los delincuentes y de la posible confusión que tiene la misma fuerza pública para poder entenderse con los delincuentes como compromete su tarea, es decir, con la fuerza del Estado, el monopolio de la fuerza del Estado. ¿Qué pasa en su departamento y qué ve
en otros departamentos cercanos al suyo. Yo también creo genuinamente que el presidente es un hombre bien intencionado y se lo he manifestado y lo he manifestado más públicamente. Tampoco voté por Petro, como es conocido, pero creo que en este momento es muy importante que nos articulemos con el gobierno nacional para resolver este tipo de temas como el de seguridad. Yo tengo la bendición de gobernar a Boyacá, que es un departamento que tiene problemas de seguridad, pero comparativamente con otros departamentos, pues yo tengo municipios de 15 años sin homicidios. Mis problemas de seguridad están en la frontera, digamos que el tema de Casanare, en Pisba, Paya, Labranza Grande, Pajarito, allá con Arauca, en Cubará tengo problemas muy serios de seguridad. Pero yo creo que hemos venido haciendo una articulación importante con el Ministerio de Defensa, con el director general de la policía, que es boyacense, y nos ha ayudado muchísimo. Por ejemplo, en Puerto Boyacá es un municipio en el Magdalena Medio que es muy difícil, la seguridad ya es… Yo arranqué con un montón de homicidios al principio del año, fui a donde el general le dije, necesitamos más pie de fuerza, él nos acompañó y hemos estado resolviendo esos problemas allá en Puerto Boyacá. Pero sin duda, digamos, la articulación que se necesita entre el gobierno nacional y las regiones para resolver el problema tan serio de seguridad, pues no es lo suficiente. Uno ahí habla con el amigo Octavio en Cauca y es una cosa de verdad lamentable. Uno llega a cumbres de gobernadores a hablar con Octavio y su situación es dramática. Nariño, bueno, muchos otros departamentos, el mismo Tolima, que hoy la gobernadora justamente no está acá sentada por ello, y ahí es el llamado que hacemos, ministro Cristo, es este acuerdo nacional que se está convocando, debe convocarnos también a buscar una manera cómo somos más eficientes en esa articulación. Porque uno a veces, y lo digo con mucho respeto, cuando está en el departamento y dice que uno podría ser autoridad de policía y ejército, en muchos casos no es cierto. Uno llegan las órdenes de Bogotá y uno ni se enteró, ¿cierto? En el paro, por ejemplo, camionero, pues Cristo me ayudó para decir, venga, no me metan el ESMAD todavía, ya que yo creo que puedo ir a hablar con los camioneros y yo creo que puedo llegar a un acuerdo con ellos. Y digamos que no es tan fácil la articulación porque también además el diseño institucional es exageradamente centralista. Yo creo que el gran mal de Colombia, que ocasiona a muchos otros, es el centralismo exacerbado. Esto es una cosa desastrosa para el país y yo creo que dentro de ese acuerdo nacional también tenemos que hablar de descentralización y de cómo nosotros tomamos nuestras propias decisiones. ¿A usted la palabra federalismo le gusta? No, yo creo que hay que hablar de fortalecimiento de la autonomía territorial, de la autonomía regional. Además porque digamos que alrededor de eso hay que buscar acuerdos y pues entre todos los gobernadores pues no hay una unanimidad, así que pues tenemos, y tengo que ser respetuoso con la opinión de todos, lo que queremos es fortalezcamos la autonomía territorial. Incluso hablar de descentralización pues ya es hasta un irrespeto porque eso es una promesa incumplida de la Constitución del 91. Y el tema de seguridad lo resolveremos de fondo si hay un respeto por la autonomía territorial y una relación distinta, porque es que este país es como se mira allá al centro arriba. O sea, imagínense un gobernador que tiene un problema en un municipio X, Saboyá, para poner un ejemplo que todos entiendan, en la vereda Belandia sucedió un problema en el municipio de Saboyá y el gobernador en vez de ir allá con la policía y el ejército, tiene que ir a Bogotá a pedir que si por favor nos ayudan a enviar más pie de fuerza, porque esa no es una decisión de uno. Entonces digamos que yo creo que aquí hay que ver la manera de manera distinta y el gobierno nacional debe ver a los gobernadores en la misma mesa y decir, sentarse y decir, no soy el que manda y el que ordena, sino el que se sienta articular y este país funcionaría de una manera distinta. No se me vaya, gobernador, nos quedan 20 minutos. Oiga, gobernador, cuando veo las imágenes de ayer de usted con Mancuso, con el presidente, con todos, pues más allá de las críticas y del hecho de que todos quisiéramos que los delincuentes solo estuvieran en la cárcel y nada más que en la cárcel, pues hay unos avances en materia de tratar de reparar todo lo que se hizo en el pasado. De hecho, ayer fue mencionada su mamá en un reconocimiento muchos años después de algo que el propio presidente le había señalado a ella en términos de esa actividad de los paramilitares. ¿Usted cree que ese tipo de diálogos cuando se dan, por ejemplo, en el escenario regional, caso gobernador de Nariño, son buenos para la gobernabilidad o la debilitan? Bueno, ahorita, acá, listo. Ahorita hablaba precisamente con algunos de los magistrados de la Corte y les contaba de la escena de ayer. Pero también para hablar de la escena tenemos que hablar, que hace parte de la paz, tenemos que conocer la memoria histórica.
y la historia de los territorios. Y en el caso del departamento de Córdoba, Gustavo, Córdoba tiene 72 años de vida jurídica, antes de cuando era la Gran Bolívar, Bolívar la Grande. Nos independizamos hace 72 años gracias a los antioqueños, porque fueron los votos en el Senado, en el Congreso, gracias a los antioqueños que los permitió independizarnos. Pero en los 72 años que tenemos de vida jurídica como departamento, se han firmado más de 6 acuerdos de paz como departamento. En la década del 90 se firmó un acuerdo de paz con el EPL, un grupo al margen de la ley, marxista de izquierda, leninista, que firmó un acuerdo en la década del 90 cuando surge la Autodefensas Unidas de Colombia del Urabá y Córdoba en el 90-91, y vemos que gran parte de los soldados, de los miembros del grupo al margen, que cargaban el fusil, lo que ponían la carne para que los mataran, gran parte de ellos pasaron a las autodefensas. Entonces comenzamos nosotros a preguntarnos, ¿cómo es que algunos miembros del EPL de izquierda marxista pasaron a un grupo de derecha, ¿sí? Algunos presionados por el fusil y otros solamente pensando por la supervivencia? Y aquí es cuando nosotros vemos qué ha pasado en los territorios o qué se ha dejado de hacer para que se generen las oportunidades que realmente necesita la gente y la ilegalidad no sea una ventana de oportunidades para la gente. Y este es el caso del departamento de Córdoba. Esa es parte de la historia. El EPL asesinó a un tío de mi madre, nos lo entregaron en un saco en el departamento de Córdoba. Y también en el año 2000, ayer Mancuso lo confesó, a mi mamá le limitaron las posibilidades de llegar a la gobernación. Y yo eso es cosa que hoy le agradezco a ese grupo de haberle coartado esa posibilidad, porque de lo contrario le hubiese tocado sentarse con ese grupo que era quien dominaba el territorio, que hoy no es distinto. Hoy las autodefensas gaitanistas de Colombia, conocidas como el Clan del Golfo, también predomina en el territorio y hoy no se mueve una hoja si no paga extorsión el empresario, el hacendado, el vendedor ambulante, el informal, y esto es algo que tiene que cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? Asumiendo compromisos. Ayer tuvimos una escena impensable. El presidente Gustavo Petro, un presidente de izquierda que también militó en un grupo como fue el M-19, quien fue el principal denunciante en el Congreso de la República de los grupos paramilitares, estrechando la mano con Salvatore Mancuso, como raro. Intercambiando sombreros, además. Yo no sé, yo eso no lo vi porque estaba como medio lado, pero ahí están las fotos. Pero más allá de eso, no nos quedemos en eso. Yo creo que aquí, que se lo decía a los magistrados, veamos la historia del territorio, veamos cómo hemos pasado de conflicto en conflicto, firmas de acuerdos de paz, y el doctor Roy Barrera, que también hoy nos acompaña, que fue parte de la firma de la FARC. Hoy vemos a la FARC en el Congreso de la República, hay algunos que no lo aceptan porque creen que no era lo correcto, y esto es lo que hoy no puede pasar. Lo correcto no puede ser que se legitime el actuar criminal con la presencia de un exmiembro de las autodefensas en el territorio sin tener claridad cuál es la hoja de ruta para que no se cometen los errores del pasado cuando se firmaron unos acuerdos de paz a puertas cerradas donde no se reparó verdaderamente a las víctimas. El caso del departamento, 480.000 víctimas, 440.000 desplazadas, 6.000 desmovilizados de las autodefensas, y hoy vemos que las víctimas no fueron reparadas. Los campesinos aún no tienen tierra, algunos con ese tema de ayer ya comenzaron a tener tierra, los desmovilizados no tienen segundas oportunidades. Entonces, el mensaje de ayer es, ¿qué va a hacer Mancuso para verdaderamente demostrar que tiene voluntad de arrepentimiento y no volver a repetir? ¿Qué va a hacer el gobierno nacional en materia de inversión que permita transformar el territorio? ¿Qué va a hacer el gobierno territorial? Y aquí alzo la mano y digo, yo estoy listo para que en casos como Ralito, donde se firmó el acuerdo de paz con las autodefensas, vayan a verlo. No tiene vías, no tiene agua, no tiene colegios. ¿De qué le sirvió a Ralito ser epicentro de la firma de un acuerdo de paz? De nada. Y estoy listo para asumir responsabilidades que realmente nos permitan transformar el territorio. ¿Y dónde está el acompañamiento por parte de la cooperación internacional? No con proyectos que ni nosotros como gobernantes muchas veces sepamos que se están haciendo, sino cuáles son los proyectos, cuáles son los programas y dónde está la inversión privada que también nos permita transformar el territorio. Entonces, para cerrar aquí, ayer el evento
fue histórico. Pero no podemos permitir que esta foto simplemente sea una foto, sino que realmente que sea una foto para legitimar unos hechos que causaron dolor en el pasado, que se genere dolor nuevamente en las víctimas, sino que tenemos que aprovechar que el evento realmente sea el inicio de una hoja de ruta que nos permite cerrar esos hechos como un acuerdo con las autodefensas, cerrarlos definitivamente con perdón, con reparación, con inversión social que genere oportunidades y bienestar, y por otro lado, que sea pronto. De lo contrario, si no es pronto, el mensaje político que se transmite es muy complejo. A ver, gobernadores, yo quiero plantearles un tema que es vital para ustedes. La plata no soluciona todo, pero casi todo, por lo menos en lo que tiene que ver con las gobernaciones o con las alcaldías. En materia tributaria, ¿usted cree que los departamentos están recibiendo lo que necesitan en materia de recursos del gobierno? Porque usted tiene que gobernar con o sin el presidente, pero es más fácil con el presidente y es más fácil con los recursos del gobierno central. ¿Cómo lo ve? Definitivamente no. Los departamentos están condenados a desaparecer si sigue esta dinámica en que cada día las reformas tributarias le aumentan más recursos a la nación y disminuyen los de los departamentos. Además, porque es muy lógico que a uno le toque decir ojalá consuman más cerveza los boyacenses para que llegue más plata. O qué pasaría que no están tomando tanta cerveza este año porque se me bajó el impuesto, o el del aguardiente, o el de los juegos de azar. Es decir, no hay manera de que este país, de que la promesa de la descentralización se cumpla si seguimos de esa manera. Mire, si ustedes revisan las últimas reformas tributarias, yo tuve la oportunidad de, en un máster que hice en la Universidad de Barcelona, hacer mi tesis, además el tutor fue el profesor Ocampo, primer ministro de Hacienda de Petro, de hacer la análisis de las últimas reformas tributarias de los últimos 100 años. Hice un índice sintético ahí para medir si habían disminuido la desigualdad o no. Y digo esto porque este es el tema central del presidente, en donde yo me encuentro con el presidente en que aquí hay una tarea de disminuir las desigualdades históricas y esas brechas. Y en mi trabajo final de máster demostré que todas las reformas tributarias, solo la del 2002 creo que fue, que se aumentó el impuesto al patrimonio, ahora ese impuesto se aumentó fue para la seguridad y demás, pero solo esa disminuyó en unos puntos la desigualdad. Ahora, lo que está pasando es que cada día los colombianos pagan más impuestos, pero las desigualdades lo que hacen es aumentarse. ¿Por qué razón, Gustavo? Porque la plata la deberían estar administrando en los territorios, independientemente de que yo sea gobernador. La verdad, en serio, es que, digamos, yo ya fui precandidato presidencial y hay una discusiones nacionales y demás, pero hoy en día no hay manera que un gobernador resuelva los problemas con tan poquita plata y con la escasez. Y ahora, uno le toca ir a buscar a Bogotá y mire cómo gestiona y demás, pero eso no debería ser el ejercicio de este país, porque además ahí hay en parte culpabilidad. Entonces, si uno le toca ir a buscar congresistas y venga, que por favor, y ahí en parte, pues digamos, yo no le echo la culpa a la corrupción por eso, pero sí yo creo que se generan dificultades que no deberían generarse si la plata le llegara a los territorios. Entonces, hay nosotros que estamos proponiéndole dentro del Acuerdo Nacional al ministro Cristo. Le digo, bueno, listo, venga. Vamos a ponernos de acuerdo de verdad en cómo aumentamos los recursos a los territorios. Y hay distintas opiniones. El gobernador de Antioquia dice, nosotros proponemos que el impuesto de renta y del patrimonio lo administra Antioquia, cada departamento y hacen una tabla y demás. Y es una opinión, es cierto, yo en eso he dicho no me parece tan justo porque departamentos como Chocó recibirían menos y a departamentos como Antioquia se les han dado más capacidades financieras. Durante muchos años se han hecho grandes obras de inversión que hoy los hacen generar una gran riqueza que, pues, digamos, de alguna manera debería de tratar de mirarse el país de otra manera distinta. Pero esa es una propuesta que hay que discutir y ese es el debate. Nosotros hemos llegado a un acuerdo de todos los gobernadores que no es fácil. Decir esto es realmente, digamos, importante. 32 gobernadores y gobernadoras de Colombia nos pusimos de acuerdo para decir vamos a reformar el sistema general de participación. Que eso es lo mismo de siempre que se ha hablado toda la vida, ¿cierto? Porque claro, cuando creo que fue Pastrana el primero, después Uribe, se sentían en dificultades, pues no le recortan el presupuesto a la nación, ¿cierto? Disminuyeron las transferencias a los departamentos y pasamos de esto, que esto es clave que el auditorio, pues muchos lo conocen, pero que todo el país lo supiera. Mire, los departamentos en Colombia y los municipios tenían, según lo que estableció la Constitución, el 47% de los ingresos corrientes de la nación, el total.
Es decir, de la torta del 100%, el 47% iba para municipios y departamentos. ¿Para qué? Para salud, para educación, para acueductos, para saneamiento básico y demás. Y hoy día, después de esas reformas, apenas llega al 22%. Es decir, perdimos más de la mitad de los recursos. Eso alguna vez le escuché a algún economista que vale como 300 o 400 billones de pesos que los departamentos dejaron de recibir. Pero esa plata, ¿en dónde está? En la falta de acueductos, en la falta de escuelas, en la falta de colegios, en la falta de educación superior en los municipios. Y yo lo que creo es que de verdad el país debe decir, avancemos hacia allá. Con el ministro Cristo, digamos, estamos de acuerdo, porque además que antes de él asumir el ministerio estaba impulsando ese proyecto. Ahora tenemos que convencer al ministro Bonilla, porque pues también hay una discusión que cuando se trata de plata, pues es una discusión de fondo que hay que entenderla. Y nosotros decimos, para poner un ejemplo que ya lo dijo Erasmo y que tal vez le refutaron, es el plan alimentario escolar. El plan alimentario escolar es un gasto recurrente, y no debería ser financiado con recursos de regalías, que las regalías se deberían llamar compensación y no de regalo, porque es una compensación ambiental, y la Constitución dice que son nuestras. Eso ningún gobierno nacional puede decir, ahí les dejamos las regalías, como a veces ocurre, ¿cierto? Pero se está financiando y con regalías, incluso es ilegal. Nosotros como federación, acá está el director, no hemos demandado eso porque los niños se quedan sin comida. Pero si nosotros demandamos y decimos, las regalías no deberían financiar un gasto recurrente porque no es constitucional, pues se quedarían los niños. Porque hoy la gran parte del plan alimentario escolar lo pagamos con regalías. ¿Y eso qué significa? Que dejamos de hacer escuelas, dejamos de hacer vías, dejamos de hacer acueductos, ¿cierto? Y digamos, hay un problema de fondo. Y también entonces se acostumbró ahora en Colombia en que leyes y leyes, y los congresistas que los hacen muy bien y demás, pero nunca han garantizado el Congreso, y me da culpa porque yo también fui congresista, Erasmo también, de los recursos para los departamentos. Entonces, mire, ley de víctimas, y usted vaya y atienda a las víctimas de cada departamento, y le echan a uno la madre, le gritan y le dicen, le exigen, y uno le dice, pero es que si yo les doy a ustedes eso, me toca quitarle a otra población porque a nosotros nos dieron recursos. ¿Eso qué es? Inconstitucional. El artículo 361, creo que dice, no se transferirán nuevas competencias a los departamentos y municipios sin nuevos recursos. Y eso se está incumpliendo, pero flagrantemente y de manera descarada se ha incumplido. Entonces, aquí el llamado es a sincerarnos con respeto, con tranquilidad, de buena manera, sí, pero de verdad demos esta discusión de fondo, no por los actuales gobernadores, sino por el país. A ver, gobernador, la plata. La plata la tienes tú. Bueno, no, con respecto a la plata, yo creo que coyunturalmente lo que decía un poco Amaya, y yo aquí quiero poner un ejemplo que siempre lo pongo, y yo creo que es muy importante que Colombia sepa lo que administramos los gobernadores y en el caso de lo que administra el caso del departamento de Córdoba. Presupuesto del departamento de Córdoba. ¿Alguno tiene más o menos un dato? Mi querido ministro del Trabajo, ¿tiene algún dato más o menos cuánto cree que es el presupuesto de Córdoba en los 4 años? 7.2 billones de pesos. 7.2. Dirán, qué poco de plata. 5.1 en el pago del magisterio, 13.000 profesores. Nos quedan 2.1. 2. De los 2 billones, 1 billón para el pago de la salud, las transferencias obligatorias que hay que hacer, nos queda 1 billón. Estamos en ley 550, nos quitan 250.000 millones de pesos, en los 4 años vamos en 750. Estamos pagando créditos, nos quitan 300.000, nos quedan más o menos 450. Y ahí comenzamos a ver realmente lo que tiene el departamento de Córdoba de ingreso corriente de libre destinación, terminan siendo 250.000 millones de pesos para 4 años. Un departamento con 2.4 millones de hectáreas, 2 millones de personas, 480.000 víctimas, lo que quiere decir que de cada 4 personas, una es víctima en el departamento de Córdoba. Y entonces comienza uno a decirse, bueno, ¿y para dónde vamos? Y aquí cabe el discurso que yo siempre he dicho, y voy a poner un ejemplo que de pronto no es muy bueno para el resto de la juventud, pero yo lo digo sin pena. Yo pongo el ejemplo de la casa. Cuando yo estaba en el colegio, y ya yo no estoy en el colegio, estoy en la gobernación. Pero casi que todavía está porque usted es muy pollo. 34 añitos, cumplo 35 ahorita el 16 de noviembre, espero el regalo. Cuando yo estaba en el colegio, la casa que hizo mi papá y mi mamá tiene 40 años. Yo iba a la casa de otros amigos, veía que tenían piscina, mejor dicho, las cerraduras eran más bonitas, carro elegante y vaina. Yo le decía a mi papá, papi,
¿por qué no hace una piscina debajo del palo de mango? Me decía, cuando usted tenga plata, la hace con su plata. Y yo creo que ese es un buen mensaje y una buena anécdota para decir qué es la autonomía. Y aquí para decirlo sin pena, ya yo salí del colegio, me eduqué en la Universidad del Sinú, me formé gracias a mi abuela que hoy no existe, que hoy no vive, y hoy soy gobernador gracias a ella porque me formó. Yo no me he ido de mi casa, entonces yo no me preocupo del recibo de la luz. Yo tengo una mujer con 3 hijos y mi papá y mi mamá todavía pagan la luz, pagan la comida, pagan los servicios. Entonces yo todavía no me he ido. No es un buen mensaje para hablar de autonomía, pero sí me formaron para ser más autónomos. Y aquí la pregunta va de siguiente. Oiga, y a usted le salió gratis todos los semestres también. Sí, becado. Aquí va la pregunta. ¿Cómo papá Estado, en cabeza del gobierno central, hace para que los territorios seamos más autónomos? ¿Y qué es la autonomía? Cuando los territorios, las regiones, y no perdamos de foco algo, Colombia son sus regiones. A lo que verdaderamente hace rico al país es lo que está aquí, nuestra diversidad, nuestras diferencias. Por eso yo siempre he dicho, aquí no entremos en la confrontación. Petro se va ahorita, nosotros nos vamos en 3 años, luego viene otro, tenemos que pensar es en el país. ¿Qué hace el papá Estado por garantizar realmente la autonomía de los territorios? Y aquí voy a algo coyuntural, reforma tributaria. Cuando fui congresista de la República, del 18 al 22, fui coordinador ponente de 2 reformas tributarias. Aquí está la ministra de Minas, nuestro ministro del Trabajo, que no van a hacer que yo mienta. Las reformas tributarias del país, yo creo que en la historia reciente van más de 12, se han vuelto coyunturales. Y yo hoy quiero hacer una invitación a nuestro director de la Federación de Departamentos, a la justicia y a todos los actores del Estado, porque todos somos Estado, a los actores del Estado, que para el próximo año, que voy a ser presidente de la Federación, gracias a mi colega aquí, Amaya, que tiene un profundo amor por Córdoba, demos una discusión de fondo. ¿Por qué no dejamos de pensar en reformas tributarias coyunturales para financiar presupuestos desfinanciados en una reforma tributaria realmente pensada en los territorios? Y aquí pasa lo mismo de la tarifa energética, sino que lo diga Fincho Cepeda. Una cosa es una reforma tributaria equitativa. Equitativa quiere decir que Cundinamarca y Antioquia reciben lo mismo que Córdoba. Y otra cosa es una reforma tributaria justa. Hay que pensar en una reforma tributaria, primero con la mirada a las regiones, somos un país de regiones, y segundo, en una reforma tributaria justa, equitativa, que la inversión vaya realmente con destinación específica, bienvenida, pero con destinación específica que garantice la transformación del territorio y la autonomía de los territorios. Y aquí vuelvo a decirlo. PAE, lo decía Carlitos Amaya, el departamento de Córdoba, más de 170.000 niños y jóvenes tenemos que alimentar. Nos transfieren 45.000 millones. Le toca coger al departamento de Córdoba de las regalías que deben ser para inversiones estratégicas que transformen el territorio, gastarlas en un gasto recurrente que no es el deber ser. Con la reducción que vamos a tener de las regalías, realmente es preocupante el futuro de los entes territoriales. Y aquí entonces la reforma tributaria tiene que ser es ver cómo la creamos justa, porque las alcaldías reciben tributos, como es el caso de la valorización y las cuestiones, pero las gobernaciones hemos quedado dependiendo de los tributos del vicio, del tabaco, del alcohol. Entonces queremos un Estado, una gente saludable, con vida sana, pero al mismo tiempo nos toca promover el consumo del tabaco, del alcohol de manera responsable para poder financiar lo social. Entonces yo creo que aquí el debate, el Grupo Prisa, tengo que decirle la verdad, que este escenario sea el inicio para que desde la Federación el próximo año, y yo tengo que decirlo, Carlito, esto no es un tema mío, esto es un tema de todos los gobernadores y de los alcaldes, cómo lideramos una reforma tributaria no coyuntural para financiar un presupuesto desfinanciado, sino una reforma tributaria pensando en las regiones y en la verdadera supervivencia de los entes territoriales. Mire, vamos a ir redondeando porque ya se nos acaba el tiempo. No quiero correrme, no quiero atrasar el panel de Vanessa, no les quiero dañar el almuerzo, todas esas cosas importantes. Entonces simplemente voy a terminar con 2 servicios sociales. El primero, ya que usted menciona al doctor Fincho, estará hoy en La Luciérnaga, en Sin Anestesia, para que prendan el radio y lo escuchen. Y el segundo servicio social, el señor embajador Roy Barreras nos dijo antes de terminar la charla de hace un rato que algunos gobiernos pueden eventualmente debilitar a las instituciones.
No se preocupe, embajador, sea que usted las vaya a encontrar o no, le vamos a cuidar las instituciones. Muchas gracias.